Que el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí. Qué bueno tener este tiempo con la palabra, que es nuestra herramienta, nuestro manual. Algunos de ustedes se preguntarán cómo es que hemos compartido hasta 2 veces los mismos mensajes que transmitimos tiempo atrás. Esto lo hicimos por 2 cosas, para que ustedes lo tomen en cuenta ahí en casita. Número 1, porque todos y cada uno de esos mensajes ustedes me escucharán predicarlo a lo largo de nuestra carrera, de nuestro pastorado, de nuestra gestión al frente de Ministerio Vida Internacional, porque recordemos que sigue siendo la palabra del Señor. Entonces son mensajes que volverán recurrentemente a nosotros, porque son mensajes que edifican, mensajes que siempre tienen que estar ahí, mensajes que nosotros preparamos con mucho cariño, con dedicación, para que usted los tenga ahí guardados. Entonces esto es como repetir una lección, así que no se canse en ese sentido. También lo hicimos como pie de apoyo, porque estamos teniendo varios reajustes y pensamos que nos iba a ser muy fácil lograrlo. Sin embargo, ha tenido su serie de complicaciones, acomodarnos al 100% con el internet donde estamos. Sin embargo, ya sentimos que vamos mejor, que vamos sobre ruedas. Entonces, pienso que a partir de hoy, la idea es que ya nuestros mensajes vuelvan con toda regularidad, si el Señor lo permite. Hoy estamos grabando, ¿verdad? Para martes, grabaremos para jueves y grabaremos para domingo, si el Señor lo permite. Entonces, esto nos va a permitir volver nuevamente a encarrilarnos y volver a acumular, volver a ir teniendo toda esa colección de mensajes que siempre me gusta tener para ustedes en una línea de pensamiento. Saben que me gusta mucho trabajar con series para que sea más fácil cuando usted piense, por ejemplo, serie Ordenando la Casa, que fue la primera con la que abrimos, si usted recuerda todo lo que ahí pudo haberse tocado. Serie El Espíritu Santo, también lo vimos, ¿verdad?, que trataba del Espíritu Santo. La serie Hijos de Dios, que recién pasó, y por ahí vienen algunas otras. La verdad de la cruz está porque está, y así sucesivamente. Entonces son mensajes que yo no soy formal para planificarlos, porque la Biblia no se planifica como al antojo de uno, ¿me entienden? Eso es dirigido por Dios. Siempre y cuando Dios me permita llevar y me vaya llevando en una misma línea de pensamiento, entonces vamos a hacerles y a transmitirles estos mensajes de forma que a ustedes les vaya llegando, no solo porque yo me senté y los preparé, sino también porque me senté y lo preparé basándome en la directriz del Señor, porque estamos sujetos a eso. Eso significa que cada mensaje que llegue a sus manos, sea que es un mensaje que retorna de una serie anterior, o sea que es un mensaje que se está grabando por primera vez, va a llegar a usted y usted va a tener la plena certeza de que Dios está detrás del asunto, de que nos está hablando y de que nos está llevando hacia adelante. Con esto que les digo es para motivarlos. No se desanimen, hermanos. Muy pronto vamos a estar juntos. Yo sé que ha sido muy difícil. Hemos sido probados y seguiremos siendo probados. Recordemos mensajes anteriores, permanezcamos. Recordemos mensajes que llegaron desde el principio de todo este tema de cuarentena. Él está con nosotros. Aquel mensaje en audio que les pasamos en algún momento, mi Dios pues suplirá. El mensaje que trataba de Daniel, mi Dios pudo salvarte. Entonces, ¿por qué remachamos mensajes como este? Algunos dirán, ¿será que el pastor tiene miedo que la gente se vaya? Dolor sí me daría, de acuerdo, porque cuando alguno nos deja o cuando alguno nos llegue a dejar, nos va a doler, porque ustedes son como nuestros hijos espirituales y muchos de ustedes nos sobrepasan en edad, no tanta para que no se sientan tan avasallados y no se sientan tan mayores, pero algunos de ustedes pueden ser nuestros padres. Sin embargo, nosotros, Dios nos llamó a ejercer esta labor y somos sus pastores. No estamos todos los días ni todo el día a la par de ustedes. No estamos como policías detrás de ustedes viendo qué hacen, qué no hacen, pero sí les aseguro que estamos pendientes de ustedes, primero poniéndolos delante del Señor en nuestras oraciones, que son diarias, que son constantes y que son muy intensas. Le pedimos al Señor y yo le digo, Señor, dame más recursos para poder bendecir a la gente y para poder solventar las necesidades de mis hermanos que aparecen. Hay necesidades que nos llegan, hermanos. Nosotros estamos aquí en la casa y he sabido lo que es tener gente que me dice, pastor, hay tal necesidad, una persona con cáncer terminal y madre soltera, otro muchacho y las necesidades llegan y las necesidades llegan. Yo digo, Dios mío, ayúdanos a poder sacar todo esto adelante, porque si el Señor los trae es para algo.
le damos primero el tratamiento espiritual, buscamos la manera de acercarnos a la necesidad de las personas, incluyendo ustedes. Días atrás pudimos pasar muy felizmente, nos sentimos gozosos de haber podido pasar a casas de ustedes y compartir con ustedes un detallito, pero más que todo poder verlos, aunque sea ahí desde la orilla de la calle, en sus portones, decirles cómo está, Dios le bendiga, porque nosotros nos preocupamos por ustedes. Entonces tal vez ustedes no nos escucharán todo el tiempo con un mensaje de voz, no nos verán todo el tiempo por audio, pero en el chat de la iglesia estamos siempre, mi persona haciendo retornar los mensajes y grabando mensajes nuevos, mi esposa con el ministerio Semillitas, que es para los niños, ¿verdad? Mi esposa con la iniciativa para las mujeres del ministerio Tierra Fértil, que son todas ustedes, mis hermanas. Entonces, si bien es cierto, no nos vemos mucho físicamente, pero sentimos que estamos dando lo mejor de nosotros para estar en contacto, muy en contacto con ustedes. Yo le agradezco muchísimo a mi esposa que nos está ayudando con todo esto y la honro delante de ustedes como iglesia, porque vaya que le ha metido mucho amor y mucho hombro al tema del ministerio Semillitas, que es el ministerio de nuestros niños, ¿verdad? Y en el caso del ministerio Tierra Fértil. Recordemos que si todo hubiese salido bien sin tema de COVID-19, muy posible en estas fechas ya estuviéramos celebrando o ya estuviéramos hablando de lo que fue y lo que pasó en el retiro, primer retiro, que sería un tiempo modelo, la actividad modelo para esos retiros tipo encerronas, como dijo alguien por ahí, del Ministerio Tierra Fértil, que fue el primero con el que queríamos comenzar después de la actividad para matrimonios. Con todo esto los pongo al tanto y es una manera de tratar de que ustedes sepan que no solo somos sus pastores que están de largo, que uno siente raro, mis pastores, están allá, están largo, pero nos ven siempre. Y recuerde, estamos a la distancia de una llamada, estamos a la distancia de un mensaje. Ustedes que siempre nos escriben buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Y que periódicamente lo hacen, ustedes saben que estamos ahí para ustedes. Tratamos de durar lo menos posible en contestarles para que ustedes se sientan. Y las veces que hemos tenido que estar en sus casas, cuando ha sido muy estrictamente necesario, hemos estado allí también. Ahora tenemos la libertad de movernos, nuestro vehículo ya está mejor, podemos movernos con más libertad y Dios está haciendo cosas maravillosas. Y hablando de eso, hoy en este corto tiempo que me queda, porque era necesario externarles el corazón con eso que les dije anteriormente, hermanos, pensando y haciendo un análisis respecto a lo maravilloso que es Jesús. Me encanta predicar de Jesús, hablar de Pablo, hablar de Pedro, epístolas generales, pastorales, el Antiguo Testamento, David el salmista. Pero me encanta cuando llegamos a la persona de Jesús y las cosas que él hacía y decía me encanta. Y es que de ahí, ni más ni menos que de Jesús. Entonces ayer en mi corazón, mientras estaba aquí en la casa haciendo algunas cosas para compartir tiempo con mi familia, llegó como un susurro, se lo digo así, alcanzable. Y es que cuando pensamos en Jesús, pensamos en un hombre 100% alcanzable. Y tal vez no entenderemos el contexto de lo que estoy diciendo, tal vez entenderemos a grandes rasgos o no tendremos muy presente, no tendremos muy claro a lo que nos referimos cuando decimos alcanzable. Sin embargo, yo quiero, a través de la palabra del Señor, que lleguemos a entender cómo es Jesús de alcanzable. Y para eso quiero llevarle al Evangelio según San Lucas, precisamente en el capítulo 8, a partir del verso 40 en adelante. Ahora sí, quiero que oremos para iniciar. Padre, te agradecemos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo me siento de este lado y siento a mis hermanos como si los tuviera aquí frente mío, como en aquellos tiempos donde podríamos abrir nuestros servicios en el local que muy amablemente nuestro hermano John Rodríguez y su esposa Diana nos han facilitado. Recuerdo ese tiempo y siento mucha nostalgia, siento muchas ganas de estar ahí otra vez, porque no hay nada más lindo para nosotros como tus hijos que estar en tu casa compartiendo con tus hermanos. Por eso tu palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos. Señor, a la familia Rodríguez, a John y a su esposa. También, Dios mío, a la familia Rodríguez, a John papá y a hermana Katia y a Stephanie también. Te pido, Señor, por Isaías, por Helen. Te pido por José, por su familia, su esposa. Te pido por hermana María Teresa.
Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret por Betsy. Te pido, Señor, por Annabeth. Te pido por Christopher, su esposo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por Félix, por su hijo. Te pido por hermano Rodolfo, en donde él se encuentre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por mis hermanos Jorge y por mi hermana Elena y por sus hijas. Yo te pido que les bendigas en el nombre de Jesús de Nazaret, a Emily, a sus hermanas, a Nancy, a sus nietos, a todos los que están en casa. Hoy te pido, Señor, una cobertura especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos tus hijos, pero también nos has entregado esta obra, Señor, y nos has permitido estar aquí con todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo, aquí estamos. Nunca pensamos que íbamos a ser pastores en tiempos de pandemia. Nunca pensamos. Lo único que queríamos era hacer tu voluntad. Y si ser pastores en esta condición, porque tú permitiste que esto llegara, está dentro de tu voluntad, la aceptamos y seguimos caminando adelante, sabiendo que esto no va a durar para siempre, que nos acostumbraremos a nuestra nueva normalidad y que saldremos adelante, porque no va a ser ni la primera, ni la segunda vez, ni la tercera que tu iglesia sea probada. Hemos sido probados desde tu paso por la tierra y aún antes. Tu palabra dice, Señor, no os alarméis, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si a una cosa extraña os aconteciese. Hoy te doy las gracias por todos y cada uno de mis hermanos, por Hansel, por hermana Cecilia, por Lisette, Dios mío, por Aarón, por Lady, por Mateo, por Josué, por doña Ana, su mamá. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por hermano Eduardo, hermano de mi hermana Katia. Te pido por todos y cada uno de ellos. Te pido por hermana Emilce, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por Carlitos Ruiz, en el nombre de Jesús de Nazaret, por nuestros niños. Te pido por Samuel, por Simon, por Adiel, por Naibid. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, porque yo sé que en nuestra niñez tú estás involucrado. Te pido, Señor, por Jorhat, por su hermanito. Te pido, Señor, por mi hermana Olguita, por Jera. Te pido, Señor, por Maripaz. Te pido por ellos, por todos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias porque tú estás con nosotros, nunca nos has soltado. Y después de todo esto, escucharemos grandes testimonios de cómo hiciste milagros para sacarnos adelante en medio de tiempos de pandemia. Porque a pesar de lo que el mundo esté viviendo, nosotros somos tus hijos y tú nos mantienes y nos sacas adelante, nos sostienes de tu mano y cumples tu palabra que dice, no te dejaré, siempre te sustentaré, siempre con la diestra de mi justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén, me siento muy emocionado y creo que esto va a quedar a manera de introducción, la mitad del mensaje, porque tal vez lo hagamos en dos partes. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, vamos bien. Sin embargo, abordemos nuevamente nuestro tema. Alcanzable. ¿Listo? Mi amado hermano, mi amada hermana, Lucas capítulo 8 versos 40 en adelante. Yo lo voy a leer, sígame usted por favor allí. Y si ya lo tiene en su Biblia, mucho mejor. Y si va y todavía no la ha buscado, regrese rápido, búsquela. Lucas capítulo 8 versos 40 en adelante. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. ¿Recuerdan días atrás? Tuvimos un mensaje, delante de quién o de qué te estás postrando. Ahí el protagonista era Jairo. Sigamos adelante. Verso 43. Pero, póngame atención a esto. Pero, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime,
y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ponga atención a esto, mi hermano, esto es increíble. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Alcanzable. Tenemos a un Jesús caminando, haciendo milagros. La razón de ser del ministerio de Jesús era impactar. La razón de ser del ministerio de Jesús era literalmente traer el reino de los cielos, que ese es otro tema de una serie que vamos a tener mucho más adelante. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, y bautícense en cada uno de nosotros. Esas eran las palabras con las que Juan el Bautista predicaba a las orillas del río Jordán mientras mucha gente venía a bautizarse cuando aún Jesús no había aparecido. Estaba un día Juan el Bautista haciendo su trabajo de rutina normal, como todo el tiempo, predicando bien, enseñando bien, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. En ese instante, en medio de la multitud, se abre paso, aparece una figura. Juan no lo conoce, pero en su espíritu vuelve a sentir lo mismo que sintió su madre Isabel cuando María lo abrazó, estando aún ellos en el vientre. Juan siente que el pecho se le va a reventar. Juan siente que se le va a partir en dos su cuerpo. Era nada más y nada menos que nuestro Jesús, que venía caminando a ser bautizado por Juan el Bautista. Valga la redundancia. Y ahí comienza el ministerio de Jesús, que va a tener su aparición y va a comenzar con su carrera ministerial desde que convirtió el agua en vino allá en las bodas de Caná de Galilea. Tiempo más adelante, Jesús ya no es solo pasa desapercibido durante un año, sino que ya viene el año de la popularidad, de su auge ministerial. Siempre se los digo para que se ubiquen en la historia. Tanto era lo que Jesús impactó a la Palestina de aquel tiempo, al Israel de aquel tiempo, la geografía, la sociedad de aquel tiempo, el pensamiento judío ortodoxo, el pensamiento político romano, el pensamiento intelectual griego, fueron tan impactados y llegaron a ser tan confrontados con la persona de Jesús, que la gente decía, ¿quién es este? Habla como quien tiene autoridad. No habla ni como escribas ni fariseos, que también hablan la Biblia, pero no se siente lo que están diciendo. Entonces, en este momento tenemos un día normal en el ministerio de Jesús. Un Jesús que camina, un Jesús que se topa con gente, como cuando va caminando alguien muy importante y lo interrumpen. Señor, ¿cómo está? Una foto, ¿cómo le va? ¿Podemos hablar? ¿Qué le parece? Gracias, bienvenido, qué bueno que está aquí. Había mucha gente que seguía a Jesús y que seguían sus pasos. Ahora bien, hay un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, y esto lo conoce muy bien, casi que de memoria se lo sabe, aparte de que lo ha leído, eso espero, muchas veces en la palabra del Señor, y lo ha escuchado de otros ministros también. También le refresco que hace poco estuvimos hablando respecto a la actitud de Jairo en nuestro mensaje delante de quién o quién te estás postrando. Jairo no nos es una figura desconocida. El gran protagonista aquí, el gran protagonista sobre la base sobre la cual se está desarrollando esto, no es Jairo, es la hija. Pero como la hija no puede venir a buscar la ayuda de Jesús, entonces la esposa de Jairo le dice a Jairo que busque una solución, y es donde Jairo sale a encontrarse con el maestro. Pero aquí es donde yo definitivamente noto que Jesús era alcanzable. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Cuando Jairo lo ve, dice la Biblia, y postrándose a los pies de Jesús, y tenemos todo el desenlace de la conversación que entablaron Jesús y Jairo. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, y es de aquí que se desprende nuestro mensaje, es lo siguiente. Vamos a ver, Jesús es una figura pública. Cuando usted y yo leemos esto, lo primero que tenemos que ser sinceros, a sincerarnos y decir, no nos parece a primera impresión nada extraordinario.
nada está pasando tan raro. Era Jesús que salió a caminar y era de costumbre escuchar a Jesús haciendo milagros. Entonces aquí no hay nada raro. Es un día muy natural en la vida de Jesús. Lo que pasa es que los días y las horas y los minutos que Jesús pasó haciendo ministerio, ninguno para nosotros debe pasar desapercibido. Resulta que hay propósito en cada minuto de la vida del ministerio de Jesús. Hay propósito en cada instante, en cada ciudad, en cada puerta que tocó, en cada mesa donde compartió, en cada persona con la que entabló una conversación. Ahí se esconde un propósito. Jesús era 100% alcanzable. Si Jesús no hubiese sido alcanzable, nunca Jairo hubiera tenido la oportunidad de hablar con él. Perfectamente pudo haber tenido Jesús muchos guardaespaldas a su lado, encabezados por un Pedro que era una máquina demoledora y una máquina iracunda. Entonces mucha gente podía decir: qué bien, qué lindo predica, pero ¿cómo cuesta llegar con él? Como quien quiere hablar con un presidente, la nación, póngale el nombre usted. Como quien quiere hablar con una figura muy importante. No se trata nada más de llegar a la puerta del presidente, tocarle la puerta y decir: presidente, ¿cómo le va? Aquí traje pan y natilla, conversemos un ratito. No era así. Por lo general hay todo un sistema, hay toda una lógica, hay toda una burocracia para poder hablar con personas importantes. Jesús era más que importante. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores que estaba caminando entre nosotros en ese momento. Muy pocos lo identificaban como tal, pero muchos sospechaban que detrás de él se escondía algo muchísimo mayor, porque resulta ser que cuando hablaba, algo sucedía. Resulta ser que cuando visitaba las ciudades quedaban consternadas. Algo se escondía detrás de Jesús. Mucha gente le seguía, pero él siempre fue alcanzable. Jesús perfectamente pudo haber pasado en un burrito. Jesús perfectamente pudo haber pasado en una barca y no regresa más de donde salió mientras fue a Gadara. Jesús perfectamente pudo haber rodeado el camino y nadie lo pudo haber encontrado. Pero él era alcanzable donde estaba la multitud. A él le gustaba pasar donde estaba la multitud, porque él sabía a quiénes se iba a encontrar y en qué condiciones se los iba a encontrar. A Jesús le gusta ser alcanzado. Desde el principio el maestro nos está diciendo: me gusta que me encuentren donde está la necesidad, porque yo soy la solución a las necesidades que ustedes tienen. Jesús no solo fue el Dios maravilloso que fue a la cruz, que murió por nosotros, que nos dio todo. Pablo a los romanos decía: y Dios, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesús era alcanzable. A él le gustaba que la gente lo alcanzara. Pero lo que más me impresiona y me llena de amor, me llena y me impacta, es volver a pensar y volver a encontrar que a él no solo le gustaba ser alcanzado por las personas, sino que él iba y pasaba con toda la premeditación y alevosía donde él sabía que iba a ser fácil de alcanzar por alguien que tenía una necesidad. Antes de que Jairo le llegara al encuentro, ya Jesús sabía qué estaba pasando. Jesús escuchó, Jesús sabía de la conversación de Jairo y de su esposa. Jesús sabía de la niña que se estaba muriendo. Jesús sabía que si pasaba ese día, a esa hora, en ese preciso instante, Jairo lo iba a poder encontrar. Entonces iba a poder suceder el milagro. Jesús siempre lo ubicas en el momento de la necesidad, si lo quieres anotar. Jesús siempre se ubica al alcance de nuestra fe, de nuestras manos, exactamente en el punto, en el momento en el que está la necesidad. Él no es un rey al que hay que pedirle para que después de años entonces nos dé un sí o nos dé un tal vez. Jesús, cuando hay una necesidad verdadera, está allí de inmediato. Jesús estuvo de inmediato para Jairo. ¡Qué manera más maravillosa! Jesús siempre estuvo al alcance de la necesidad de las personas. Nunca fue tan rápido como para que alguien no lo alcanzara. Nunca fue tan rápido como para que una enferma que no era la protagonista de esta historia, que estaba cansada, un cuerpo cansado, un cuerpo perdiendo sangre durante años, una mujer que caminaba a paso lento, una mujer que le costaba hasta dar
los pasos que estaba dando. Una mujer que hizo una labor monumental y titánica al abrirse paso, fuerza contra fuerza entre la multitud, con tal de tocar tan solamente el borde de su manto. Para ella, porque cualquiera pudo haber dicho, yo me meto con un fuerzón y me los llevo a todos en el pecho. Como es mi necesidad, si yo hubiera sido la mujer, yo no le toco el manto, yo lo abrazo, yo le agarro los pies y no lo dejo que se vaya. Sí, pero no estamos tomando en cuenta que estamos hablando de una mujer que tenía años con flujo de sangre. La Biblia nos indica 12. En el caso de ustedes, las mujeres, cuando pasan por sus periodos, ¿qué tan difícil es para ustedes soportar tanta hemorragia y pérdida de sangre? Ahora imagínese usted viviendo esto de una forma enfermiza, porque todavía con todo y su periodo es natural y es normal, y aún así afecta. Ahora imagínese una mujer que durante todos los años de su vida, que fueron 12, vivía con flujo de sangre. Había tenido posesiones, pocas o muchas las había tenido. Había visitado muchos médicos, lo había gastado todo a mano de muchos médicos. Nadie le había solucionado nada. Ese día el milagro era para la hija de Jairo. La niña que la Biblia también nos indica, póngame atención a eso, la numerología en la Biblia es importantísima. 12 años aproximadamente, la Biblia dice, Lucas indica que era como de 12 años la hija de Jairo que se estaba muriendo, y eran 12 años los que la mujer estaba cargando con un flujo de sangre. El 12 es un número en la Biblia que significa gobierno, que significa establecimiento, que significa fuerza, que significa reino. 12 los discípulos de Jesús, 12 las tribus de Israel. Qué interesante. 12 los años de la niña que se estaba muriendo, 12 los años que aquella mujer había vivido con flujo de sangre. Jesús era tan carga, Jesús era tan amoroso, que Jesús sabía los mismos 12 años de la hija de Jairo. Cuando la hija de Jairo estaba naciendo, a la mujer del flujo de sangre estaba iniciándole su hemorragia. 12 años después se encuentra Jairo con su hija moribunda, y la mujer moribunda igualmente que la niña. Y cualquiera diría, hay que escoger, la ley de la vida es así, los más jóvenes tienen que vivir y los más viejos se tienen que morir. Pero es que resulta que hay un momento en que Dios interrumpe la muerte, porque Él es capaz de interrumpir la muerte. Dios es capaz de interrumpir tu diagnóstico, Dios es capaz de interrumpir la sentencia en contra tuya, Dios es capaz de interrumpir la firma de tu despido, Dios es capaz de interrumpir el proceso de tu enfermedad. Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de hacerlo. Él es alcanzable, y en el momento en donde sentimos que definitivamente ya todo se perdió, ya nada se pudo hacer, ya aquí no nos queda otra más que echarnos a morir, Jesús se presenta tan fácil de alcanzar por nosotros. Tan fácil, solamente de estirar un poquito, hacer un mínimo esfuerzo, el esfuerzo necesario para que Él sepa que estamos poniendo de nuestra parte. Jairo salió a buscarlo. Un hombre desesperado. ¿Con qué cara llegaba Jairo de nuevo a la casa de su esposa a decirle, busqué a Jesús, aquí lo traigo, con todo y todo lo traigo, aunque la niña ya se murió? ¿Qué mejor noticia para la esposa de Jairo que Jairo dijera, aquí está, la niña tiene todavía esperanza de vivir? Pero humanamente no había ya más nada que hacer, porque la niña se había muerto. El milagro inicial no era para esta mujer. Esta mujer interrumpe el paso de Jesús. Jesús le gusta, a Él le encanta que nosotros le interrumpamos el paso con nuestra fe. A Él le encanta porque Él es alcanzable. A Él le gusta que lo alcancemos, que en el momento de esa necesidad, hermano, hay un momento en que tenemos que quebrarnos, en que tenemos que doblegar el orgullo, por mucho que tengamos o dejemos de tener, por mucho que podamos, por muchos ceros, por muchos dígitos que hayan en nuestra cuenta, por muchos billeticos de todos los colores que te quieras imaginar que haya en tu billetera. Hay un momento en que tenemos que poner el orgullo abajo y decir, Señor, yo te necesito, no importa cuántos años tengo de estar en Cristo, no importa si me conozco la Biblia y no importa cuántas veces la he leído, en este momento te necesito. Aquí yo no necesito la Biblia, aquí yo no necesito sentir años de experiencia, aquí yo lo único que necesito es sentir tu presencia. La Biblia siempre va a estar allí para nosotros.
Y a través de esto es que nosotros tenemos que entender que Jesús está ahí para intervenir conforme a su voluntad, para tocar aquellos corazones y dar consuelo, porque hay momentos en que, aunque a nosotros nos parezca esto un poco extraño o un poco contradictorio, hay momentos en que Jesús llega a consolarnos a pesar de que sabe que vamos a sufrir una pérdida, porque esa pérdida formaba parte de su plan. Hay momentos en que Jesús lo que quiere es hacerse alcanzable para consolarnos después del fracaso por el que tuvimos que pasar por nuestras malas decisiones. Pero Él se hace alcanzable con tal de consolarnos. Jesús es alcanzable para nuestras victorias, pero también es alcanzable para nuestros fracasos, para nuestros desaciertos. Porque si bien es cierto, Él es el que nos levanta en hombros como el niño que levanta al padre que hizo el gol con el que ganó su equipo. Pero también es padre para ir a abrazar a aquel del equipo perdedor. Él es alcanzable para todos. Él no es solo el Dios de nuestras victorias. Él es Dios nuestro, con victorias o sin victorias. Él es alcanzable. La hija de Jairo se está muriendo. La mujer con sus pasos lentos se mete en medio de la multitud, se logra colar. Se logra colar. Mientras Jairo va apresurado, me imagino a Jairo diciendo de apúrate Jesús, apúrate Jesús, apúrate. Jairo quería que todo el mundo se desapareciera. Jairo quería que desde el punto donde se encontraba con Jesús hasta su casa hubiese una línea recta donde nadie le interrumpiera. Pero Jesús era alcanzable. Jesús le enseñó a Jairo que él no solo era alcanzable para él porque tenía una niña. Jesús le enseñó a Jairo que él tiene tiempo para todos y para todo. Y muchos podrían decir, pero yo llegué primero. Jairo pudo haberle dicho, Señor, pero yo llegué primero. Yo me levanté más temprano. Mi hija está más joven. Que se muera la mujer. Ya vivió. Ya jugó. Le tocó perder. Qué pena. Porque así somos nosotros los seres humanos. Se equivocó, fracasó, se divorció, le fue mal, lo echaron de la casa, volvió a caer en el alcohol. Yo sabía, iba a pasar, es que se veía venir. Pero si nosotros estuviéramos de aquel lado, estaríamos esperando que Jesús llegara a socorrernos. Lo que pasa es que somos muy rápidos para señalar y se nos olvida que en la misma condición de aquellos es la nuestra, humana. Y que a pesar de esto tan crudo, Jesús siempre sigue estando alcanzable. Espero que esta palabra no se le olvide durante mucho tiempo. Y cuando usted de ahora en adelante me escuche hablar en cada mensaje y decirle Jesús es alcanzable, te acordarás de esto. Aquí tenemos a alguien que se robó el show. Aquí tenemos a una mujer que no sabemos cuántos años tenía. No sabemos cuántos años tenía, pero era una mujer entrada en años. Y que en su adultez, 12 de esos años los había pasado literalmente vaciándosele la vida por un flujo de sangre. Algunos médicos se han aventurado a decir que podía tratarse de una leucemia, de un cáncer. Pero de que lo estaba, lo estaba. Tal vez Lucas quiso apuntar flujo de sangre porque era un término más técnico y más médico. Recordemos que Lucas era médico. Y muchos de los milagros así, pero grandotes que hizo Jesús, Lucas los describió muy bien. Aquí tenemos a una mujer que se robó el show. Jesús va a su ritmo. El que estaba precisado era Jairo. Si él hubiera caminado 3 pasos, 2 pasos, 5 pasos más acelerado, la mujer nunca lo hubiera podido tocar. Pero Jesús sabía. Él dijo, ella está cerca, está detrás mío. Jesús sabía perfectamente dónde estaba la mujer, en qué posición del grupo de la multitud estaba ella. Es más, cuando Jesús declara quién me ha tocado, Él lo dice para traerle a la gente a conciencia que Él sabe perfectamente bien quién es y sabe ejercer su profesión. ¿Cómo, Señor? Pero la multitud te aprieta. No, yo sé que la multitud me aprieta. Jesús sabía que estaba en medio de una multitud, que lo iban a empujar, que lo iban a apretar, que lo iban a estrujar.
pero es que no lo estaban tocando con la intención con la que la mujer lo tocó. Ninguno en la multitud lo apretaba con la intención de aquel sencillo toque, que una mujer con gran necesidad se aventuró a lograr a raíz de su necesidad. ¿Ves, mi amado hermano, por qué le digo que Jesús era alcanzable? Quiero orar para terminar esta parte, este tiempo, y continuar este mensaje después, porque no quiero abusarme con el tiempo por el consumo de sus datos, siempre se los digo. No importa, usted tiene toda la semana para escuchar esto en diferentes partes y si fuera el caso no consumir todos los datos de una vez. Lo que le quiero decir es, entre conmigo en esa palabra. Vaya, estudie, medite, saque su rato. Vaya a la Biblia. Recuerdo uno de nuestros mensajes tiempo atrás, vamos a la palabra. Y entendamos, abramos el corazón y permitamos que Él nos siga hablando. Y que nos siga demostrando por qué Él es alcanzable y cómo es de bueno con todos nosotros. Porque a la larga, si Él no fuera un Dios alcanzable, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Levántate, levántate.